tardes, bienvenidos a esta mesa de debate de la Real Academia Europea de Doctores sobre tabaquismo presente y futuro. Un debate que, además, hoy siendo el Día Mundial sin Tabaco organizado por la Organización Mundial de la Salud, pues es del todo pertinente, ¿no? Una de las obligaciones de las administraciones públicas es la de impulsar las campañas que fomentan la salud y la prevención de las enfermedades. El tabaco ha contado con múltiples acciones, muchas dirigidas a jóvenes a lo largo de los últimos 20 años. Me gustaría saber, que en toda esa experiencia de 20, 30 años que tienes, Esteve, ¿ha servido? Gracias Manuel. Una pequeña previa, lo digo porque claro, esto se puede contestar monosílabamente, sí o no, o me puedo extender mucho. Es lo que iba a decirte. Me imagino que tenemos que repartirnos un poquito. Mi experiencia personal, y no sé si la compartiréis los que estáis en la mesa, es que las dos campañas, sobre todo la campaña más importante que se ha hecho en España en los últimos 30 años en tabaco, no fue una campaña diseñada desde una administración pública. Fue todo lo que acompañó el debate social que se generó alrededor de la primera ley del tabaco en el año 2004-2005, previo a la promulgación. Ahí se generó, de alguna manera, de manera natural y tutelada, se generó un debate social que fue lo que creó un marco idóneo para que después la ley del 2005, que se empezó a funcionar en el 2006, y sobre todo preparase el campo para que después se pudiesen introducir los cambios en el 2010 de la ley actual. Por lo tanto, eso sí que hace un efecto igual a la campaña. No era una campaña pagada desde una administración, era una campaña que salía. Yo no sé si lo recordarán, pero en aquel momento en los principales periódicos impresos en Cataluña y en España habían páginas cada día sobre el tema del tabaco. Incluso había debate, es decir, había la posibilidad de encontrar argumentos también contrarios a la prohibición de los espacios, etcétera, etcétera. Y eso hizo que toda la sociedad, cambiase en el sentido positivo, en el sentido de lo que buscábamos los salubristas, que es la de la concienciación. Esa es la verdadera campaña, eso es lo que realmente afecta toda la campana de la población y es lo que hace que después se puedan llevar a cabo una serie de acciones legislativas. En los años 90 había legislación, no se cumplía, lo puede corroborar el compañero Abella, porque ya estábamos en el año 90 intentando que en los hospitales se respetase mínimamente lo que había como legislación. En cambio, después ha venido de manera mucho más natural el hecho de que la sociedad acepte prohibiciones mucho más severas. No me extiendo más. Vale. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha explicado Esteve y quería aportar un dato más. Un dato que es un instrumento internacional que hay de medida de las políticas de control del tabaquismo a escala europea, que es la Tobacco Control Scale, un instrumento que desarrollaron unos compañeros desde la Red Europea de Prevención del Tabaquismo y la Asociación de Ligas contra el Cáncer Europea, y que sitúa a los países en una puntuación de 0 a 100 con varias dimensiones. Es una escala ponderada. Se tienen en cuenta pues, los esfuerzos que se hacen para el tratamiento, de prevención, cuánto dinero se destina a las administraciones, siguiendo un poco las principales coordenadas de prevención del tabaquismo que ha establecido la OMS y el Banco Mundial. Entre ellas, las campañas. España puntúa no muy mal, la verdad, estamos en el top 10, somos los octavos, descendiendo un puesto desde la edición anterior, pero el gran agujero, hay dos grandes agujeros. El tabaco, que hoy no toca hablar de ello, de momento. El tabaco. El precio, perdón, lapsus. El precio del tabaco es otro tema importantísimo y las campañas mediáticas de concienciación a la población. Y ahí España puntúa no mal, sino fatal. Porque, como decía Esteve, y eso nos hace situar aunque estamos bien por otras medidas, realmente es un elemento que falta imprescindible para un buen control del tabaquismo, sobre todo para la prevención entre los jóvenes. A mí lo que me preocupa no es que hayamos perdido un puesto, es que podemos seguir en tendencia descendente en las universidades españolas, cada vez se investiga menos sobre tabaco y por tanto hay menos sensibilidad pública y por tanto podemos caer en algunos de los errores y problemas que hay. Pero, por ejemplo, yo hace muchos años publiqué una cosa que decía que el tabaco es una epidemia pediátrica porque empieza en la edad infantil
y si los pediatras y si los maestros no tienen formación básica para poder saber que el tabaco hace daño y los niños empiezan a fumar en edades muy tempranas. De hecho, se acuerdan ambos dos, y este señor se acuerdan de cuando publicamos una serie de informes que decían que los niños españoles empezaban a fumar antes que los niños griegos, y prácticamente los griegos empezaban a los 13 años y los españoles empezaban a los 11 años y 4 meses, con lo cual éramos campeones en esa historia. Y claro, efectivamente, al tener un problema serio como es un problema que es pediátrico, que empieza a la edad pediátrica, los pediatras no tenían ninguna formación, y yo soy uno de ellos, no tienen ninguna formación en tabaquismo, no tenían ni idea de cómo se hacía. Cisco, por ejemplo, decía y planteaba, de hecho, una de las cosas, en uno de los argumentos era, los maestros no saben nada de tabaco, salvo que alguien, como yo, cuando daba clases de magisterio, pues les contara cosas. Las enfermeras y los enfermeros y los médicos y las médicos no reciben ninguna formación durante la carrera sobre deshabituación tabáquica. Entonces, evidentemente, y salvo temas puntuales y concretos, por ejemplo, hay algunos de nosotros que evidentemente cuando hemos dado clases en salud pública, pues lo incorporamos, pero porque tenemos sensibilidad personal. Pero si uno se fuera a poner a investigar sobre la mayor parte de las gentes que trabajan en salud pública, dice cuántos de ellos dedican formación específica a tabaquismo y a deshabituación, poquitos, porque los estudiantes de medicina, de hecho una vez hicimos una tesis doctoral que trataba sobre eso, nos dimos cuenta que básicamente les hablaban algo en neumología y algo en cardio, y se acabó la película, y nunca más. O sea, no, en una carrera como la carrera de medicina en 6 años, prácticamente los tiempos que dedicaban a hablar de prácticamente la patología que mata a más personas en el nivel en el que estamos hablando, pues los estudiantes de medicina prácticamente no la veían. Les voy a explicar una experiencia, porque pienso que encaja perfectamente. Yo, como decías, este año ha sido el primer año que he dejado la universidad después de 25 años. Entonces, como persona implicada, interesada y motivada en el tema del tabaco, se me ocurrió una experiencia. Yo coordinaba una asignatura, psicofarmacología y drogodependencias. Entonces, yo dedicaba una parte importantísima a hablar de tabaco con nuestros estudiantes de medicina. Claro, hacer unas sesiones sobre tabaquismo me parecía algo más práctico. Entonces, organicé grupos de deshabituación del tabaco. Teníamos tantos alumnos que tuvimos que montar 3 grupos de 14, 15 personas cada grupo. Entonces, incluso los mismos alumnos proponían reclamos publicitarios. Decían en un anuncio, ¿quieres aumentar tu actividad sexual? Reunión el miércoles a las 3, lleno de gente. Claro, lo explicaban, si dejamos de fumar, tal. Luego había otro ejemplo que era, ¿quieres ahorrarte tanto dinero? La gente, total, que cuando hacíamos los grupos, intentábamos hacer la deshabituación a la vez que explicar cómo funcionaba la técnica de deshabituación, con lo cual esos grupitos de 15, 15, 15 se suponía que aprendían técnica de deshabituación, aparte aprobaban o no la asignatura. El paso siguiente era que el curso siguiente ellos mismos eran los terapeutas de siguientes grupos, con esa idea de bola de nieve, con lo cual la idea era muy bonita, ellos aprendían y ejercitaban. No solamente esto, sino que era una época en que yo mismo pues, iba bastante a los institutos a hablar con jóvenes, pero iban ellos, montábamos un guión, o sea, desde aquí pueden pensar, genial, estudiantes de medicina, aprendían esto y probablemente son ahora buenos terapeutas. ¿Cuál es el problema? Que esto existía porque un servidor estaba motivado en esto. No había un plan de estudios que dirigiera, formara, casi nos exigiera hacerlo. Por tanto, y creo que esto de alguna manera ha salido, sí que en las facultades se trabaja el tema siempre y cuando el profesor esté motivado o sea del ramo. En el momento que el profesor cambia de asignatura o deja la universidad, muy probablemente la estrategia desaparece. Por tanto, yo pienso que, y esto pienso que luego conlleva pues, que se trabaje poco el tema, que se dedique poca investigación en el tema, que luego quizás al final, y hoy vengo un poco enfadado, perdón, porque como hoy nos ha tocado hablar bastante del tema tabaco, es la gran contradicción decir, si es un problema tan importante que en Cataluña muere una persona cada hora por culpa del tabaco, ¿hacemos suficiente? Probablemente sí, pero probablemente vamos lentos. Pero de alguna manera estamos ante probablemente la epidemia de salud más grave, más importante y más mortífera de la historia y estamos, yo diría, pegando piedrecitas importantes y algunas van directamente a hacer daño, pero creo que falta esa implicación. Por ejemplo, ¿qué pasa con el precio? El tema es en una consulta privada, en el pediatra, en un especialista. Claro, esto del tabaco es algo mal menor. Incluso vemos, yo dependo de un servicio de psiquiatría y cuando ven mis compañeros que hago tabaquismo es como, bueno, es como una pijada, ¿no? Esto del tabaquismo es algo menor. Entonces yo pienso que de alguna manera
la gran paradoja es esta, ¿no? Y empezando diciendo, pues si este paquete, esto que va a consumir, mata y lo pone y se cumple, lo seguimos vendiendo, lo seguimos comprando y hasta hace poco lo seguíamos promocionando. Y eran sponsors de una cantidad de... O sea, esta gran paradoja, y creo que esto sirve, ¿saben por qué? Para los jóvenes. Cuando a los jóvenes hay que hablarles, si les hablamos de consecuencias, causas, mortalidad, se nos ríen, pues son invulnerables. En cambio, cuando al joven le hablamos de manipulación, que aquí contiene 4.700 sustancias químicas que alguien ha puesto para que usted, joven, se nos enganche, esto les empipa, esto les molesta, esto les hace como decir, ¿qué me están haciendo? ¿No? Por tanto, tenemos una cantidad de trabajo, y con lo que decía Esteve, el tema de las campañas, ¿pero qué pasa? ¿Qué problema tienen las campañas? Que cuestan dinero. Si tuviéramos una 10ª parte del dinero que tiene la industria del tabaco en su promoción, probablemente hoy no haría falta hablar de tabaco. Por tanto, pongamos las pilas todos, ¿no? El tabaco no es un problema médico, el tabaco es un problema sanitario y lo abordan los médicos, enfermería, psicólogos, farmacéuticos, otros profesionales de la salud. Es trabajo de todos. Y esto, los que nos movemos en la dimensión tabaco y salud pública, lo tenemos muy claro. Y, por ejemplo, el colectivo de enfermería está haciendo un trabajo impresionante, tanto desde la atención primaria de salud como desde los hospitales. Y es un problema, además, multidisciplinario. Lo abordan los oncólogos, los neumólogos, los médicos del trabajo, las enfermeras generalistas, las enfermeras especializadas. Y sí que hay experiencias, pero son menores, eso es verdad. Y cuesta. Y es verdad, un médico, un psicólogo o una enfermera salen de la facultad con poca formación para un problema que es muy prevalente. 25% de la población adulta todavía fuma en España. Un poquito más en España, 28%, y están no preparados. ¿Me lo invento? No. Por ejemplo, la red de atención primaria sin humo y la red de hospitales sin humo de Cataluña, son dos redes hermanas, hacen formación para los profesionales, para los médicos, para las enfermeras, para los profesionales sanitarios en general. Y, bueno, en el curso online, que yo recuerdo las cifras de nuestra red de hospitales sin humo, cada año están pasando unas 450 personas que hacen el curso de formación de intervención mínima en tabaquismo. La cifra es buenísima, pero es escandalosa. A mí lo que me gustaría es que tuviéramos que cerrar el curso, no que se me apunte cada vez más gente. Y ese curso traspasarlo a las facultades, que es la experiencia que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en la Universidad de Barcelona, en Bellvitge, con victorias y con cosas con claroscuros, ¿no? Por ejemplo, en medicina tenemos una asignatura optativa de prevención, control y tratamiento del tabaquismo, ofertada por 5ª vez, creo, hace 5 años que la pusimos, y se nos apuntan 2 o 3 alumnos cada año y, desgraciadamente, no la podemos hacer. En enfermería, en cambio, este año la hemos ofertado por primera vez en alta competición con multitud de asignaturas optativas y hemos tenido 22 alumnos que hoy han estado todo el día haciendo campaña, difusión, a pesar de tener la asignatura aprobada desde hace más de 2 semanas. O sea que realmente hay espacio y hay mejora. Hablabas esta mañana de incluso estrategias con los códigos QR. ¿Cómo ha avanzado? Sé que es difícil concretar en 5 minutos, pero ¿cuál ha sido la evolución de la estrategia de las compañías tabaqueras durante estos años hasta llegar a hoy en día? La industria del tabaco ha sido multipoderosa. Piensen ustedes que en determinado momento las ventas mundiales de la empresa más importante del mundo, que era Philip Morris, era mayor que el PIB de Portugal e Israel. Piensen ustedes que estamos hablando de una compañía, como en el caso de Philip Morris, que, repito, con uno de sus productos que fue Marlboro, consiguió convertirse, no solo gracias a la estrategia publicitaria que siguieron, no solo se convirtieron en el cigarrillo más vendido del mundo, que era su claim publicitario, sino en el producto más vendido de la Tierra durante muchos años. Se vendía más que Coca-Cola. Claro, evidentemente, esa potencia brutal económica que tuvieron y que han seguido manteniendo cayó estrepitosamente en los países occidentales a partir del momento en el que empiezan, digamos, a plantearse los gobiernos las leyes contra el tabaco, y sobre todo a partir probablemente del punto de inflexión, y no sé si ustedes estarán de acuerdo, en que fue el juicio de Minnesota, cuando realmente a partir del año 1994, cuando empieza a demostrarse públicamente cómo las compañías tabaqueras habían mentido, habían engañado y habían usado la publicidad dirigida a los niños
De hecho, en varios documentos que hasta entonces habían sido secretos, aparecían, recuerdo uno muy concreto que decía: jefe, con esta campaña publicitaria vamos a captar niños, me parece éticamente reprobable, ¿qué hago? Respuesta del jefe por escrito: si tienen labios los quiero a todos. Entonces, es decir, era básicamente, además piensen que para la industria del tabaco de aquella época, los niños eran adultos jóvenes. A partir de los 11 años eran adultos jóvenes. ¿Por qué? Por una razón muy clara. Realmente, para empezar a fumar, y sabían que el inicio del tabaco estaba entre los 11 y los 17, 18 años. Si la curva de inicio se mantenía entre 11 y 18. A partir de 18 prácticamente era residual. Si el número de fumadores a partir de 18 años, que empezaban a partir de los 18 años, era del 10%. Entonces, claro, el segmento, el target importante de mercado eran los jóvenes. Había que captar jóvenes. Claro, eso cuando empiezan las leyes restrictivas, cuando empieza a prohibirse la publicidad del tabaco, cuando se empiezan a hacer las cajetillas con las imágenes espantosas, cuando empiezan a mandarse los mensajes, cuando se empieza a prohibir la publicidad directa o indirecta del tabaco, las empresas tabaqueras evidentemente sufrieron una minusvalía en eso, pero evidentemente tienen, y eso lo decía Francesc Abella, tienen tal cantidad de recursos y dinero y tienen gente que piensa por ellos que ahora se han inventado otra historia. Es decir, ahora han sacado algo que probablemente ellos dicen que va a revolucionar el mundo del cigarrillo, porque es lo que llaman los productos de riesgo reducido, 90% menos de riesgo según ellos, que son los artilugios llamados IQOS, que es un aparatejo que lo que hace es calentar o calentadores de humo. Se llama heat not burn, o sea, calienta y no quema. Entonces lo que hace es generar un aerosol, el individuo no emite humo, lo único que hace es aspirar nicotina. Es tabaco, tiene otros muchos componentes, te dice no tiene los componentes del tabaco, no tiene alquitrán, sí que evidentemente los residuos no los tiene algunas de las otras 4.722 sustancias, pero además de eso se está generando un packaging precioso, parece Apple, parecen los productos de Apple, es monísimo, preciosísimo y maravilloso. Y qué casualidad, ¿quién hace la publicidad de eso? Una monísima chica joven. ¿Por qué? Porque sumamos dos cosas, mujeres que fuman, que son muchas, y jóvenes que evidentemente hay que atraerlos. ¿De qué manera? Si Apple es un producto que atrae a los jóvenes por su manera de ser empaquetado, Philip Morris no iba a ser menos. Y luego después, si añadimos a que una de las múltiples denuncias que se han presentado en los últimos tiempos es cuando se descubre lo que decía Manuel, los códigos QR metidos dentro de cajetillas de tabaco, que les ofrecían tarjetas Visa con 200 euros, les ofrecían zapatillas de marca simplemente fotografiando aquello y mandando un número X de códigos Q. Es decir, era publicidad, seguían haciéndola y como evidentemente todavía sigue habiendo gente desalmada que permite que los jóvenes compren tabaco, pues obviamente la publicidad del tabaco ellos saben y siguen sabiendo que tienen que seguirla haciendo. Bien es verdad que hay otro tipo de público internacional que sigue siendo susceptible de ser publicitado, que son los países en vías de desarrollo. En los países en vías de desarrollo se sigue publicitando tabaco. De hecho, el profesor Clarós, al que tengo enfrente y que viaja con cierta frecuencia a países africanos, probablemente podrá confirmar que todavía sigue apareciendo en algunos países publicidad de tabaco. ¿Por qué? Porque en los lugares donde las restricciones no existen es muy fácil que las compañías tabaqueras hagan de su capa un sayo. Quiero decir con eso que, contestando y haciendo un último apunte a la pregunta, que efectivamente las compañías tabaqueras, si las dejas y le das un dedo, cogen la mano, cogen el codo, cogen el hombro y te cogen el cuerpo entero. Pues el tabaco está pensada en clave esencialmente muy segmentada para intentar conseguir, digamos, ese recambio que comentaba el profesor Calvo. Es decir, ellos necesitan ir sustituyendo todas las personas que se mueren, que son muchas, Son 27 cada día en Cataluña. Y todas las personas que dejan de fumar, porque pese a todo lo que hemos comentado, yo ahí no he querido intervenir, pero yo creo que se ha hecho un gran progreso en el tema del tabaco y ahora las tasas de efectividad de cesación son bastante más altas y la tienen que sustituir por gente que aún no consume. Es decir, tienen que coger a ese adolescente o preadolescente. Una de las grandes campañas que hizo explícitamente en la industria del tabaco fue la campaña del Joe Camel. El Joe Camel era la idea de colocar la pieza del Joe, la pieza del pequeño camello, al lado de la figura de Disney. Y en las habitaciones de los niños americanos, ese pequeño camello estaba situado al lado de la princesita o estaba situado al lado del Rey León, ¿no?
¿Por qué? Porque ese niño de 7 años no saben, ellos ya saben que no es un consumidor de tabaco. Porque cuando llegue a los 12 y tenga que plantearse que se acuerde del Joe Camel, lo tiene ahí metido, y opte por el Camel, porque sabe que si está allí se va a entender mucho más fiel a toda esa línea de productos, digamos, en este caso eran los productos que al final han acabado en manos de los japoneses, ¿no? Me atrevo a hacer el ejercicio de economía recreativa, emulando al maestro. Hemos dicho que fumaba un 25% de la población adulta española. Si España tiene unos 47 millones de habitantes, podríamos decir que 40 son adultos. Eso quiere decir que fuma una cuarta parte de esos 40 millones, que son, matemáticas de EGB, 10 millones de personas. 20 sería la mitad, 10 millones. Y aproximadamente sabemos que un fumador, el consumo promedio es prácticamente un paquete al día. Hay fumadores de mucho más y hay fumadores de menos y hay fumadores ocasionales. Pero con un paquete al día estaríamos haciendo un buen equilibrio. Eso significa que al día en España se venden 10 millones de cajetillas de tabaco. A 5 euros, eso ya son 50 millones de euros al día. Si lo multiplicamos por 365, cosa que no voy a hacer, porque a mí ya me han superado, a mí los 50 millones de euros al día ya me superan. Es un negocio. El coste además es mínimo. Atención, es un negocio para las tabaqueras y para la administración, porque el 70% de esos 50 millones al día, ¿quién se los queda? El ministro de Economía y Hacienda, para repartir, para hacer hospitales, para hacer carreteras, para hacer escuelas. Entonces, ahí vivimos una contradicción, un poco contradicción, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de que la industria tabaquera solo se queda un 25 o un 30% de esos 50 millones de euros al día, que nadie se olvide, ganan dinero. Porque producir tabaco, hacerlo crecer, manufacturarlo y enviarlo de un sitio al otro del mundo es baratísimo. Con esa cifra que tú acabas de dar son 18.250 millones de euros, de los cuales Hacienda se lleva 12.775 millones de euros. Razón de sobra para que el Messier Montoro, probablemente mañana deje de llevárselo, pero a partir de hasta hoy Messier Montoro se está llevando esta cantidad astronómica y por tanto no tiene el menor interés, como no han tenido ninguno de sus anteriores antecesores, en que esto cambie. 30 años, 40 años de campañas, dinero público, millones y millones, formación, médicos comprometidos, clínicos trabajando, una legislación que cada vez es más rigurosa con el tema de la publicidad con el tabaco. Yo tengo 2 adolescentes, no se puede hacer publicidad, pero cuando me enseñan Instagram ven a niñas y niños con cigarros en las fotografías, en los grupos de WhatsApp hay perfiles haciendo figuraciones como si tuvieran un cigarro en la mano. ¿Estamos preparados? ¿La Administración está preparada para esto? ¿Cómo competimos? ¿Hay una estrategia o nos dejamos comer terreno? A ver, yo de todas maneras me gustaría contextualizarlo con datos. Hicimos una rueda de prensa hace pocos días, el Día Mundial, y tengo los datos que me ha pasado la doctora Carmen Cabezas, que fue la que presentó a los medios estos datos. Lo digo para poner un poco en contexto y también situarlo bien, porque yo creo que el fondo lo entendemos todos, de lo que comentas, pero quizá hay que ponerlo un poco en su contexto. La prevalencia ha caído 10 puntos, 10 puntos de prevalencia, quiere decir algo así como un 30%, desde el año 90 hasta el año 2017, es decir, en Cataluña. Estoy hablando en Cataluña, estamos en un 24% de fumadores ocasionales y diarios, y menos de un 22% en fumadores diarios. Lo que realmente ha movido la campana en España ha sido debate social, concienciación social, conocimiento e impregnación social de muchos aspectos que no venían solo del mundo sanitario, venían de muchos otros sitios, ¿no? El elemento sobre el cual pivotó esto fue cuando se consiguió trasladar el siguiente mensaje. El problema del tabaquismo no es un problema del 30% de personas que fuman. El problema del tabaquismo es un problema del 100% de toda la sociedad. Y eso lo conseguimos cuando conseguimos, a partir del año 94, que yo estoy muy de acuerdo que Minnesota fue la inflexión, porque al año siguiente salió el informe de la EPA, que fue el primer informe de una agencia americana que puso énfasis, puso datos de que el tabaquismo pasivo era un riesgo. Era un riesgo de baja intensidad a nivel individual, es decir, es un 30% como mucho de exceso de riesgo a nivel individual, pero cuando lo multiplicas por los millones de personas que somos, resulta que de allí salían muchos cánceres de pulmón, salía mucha patología cardiovascular. Eso permitió construir un mensaje que es decir, oye, aunque tú no fumes, también tienes un riesgo. Y a partir de ahí se construyó ese relato de decir, oye, cuidado, esto no es un problema de un grupo,
que se tiene que atender con una estrategia, vamos a decir, sanitaria o médica. Esto es un problema social. Es un problema que toda la sociedad tiene que tomar una respuesta y aceptar de alguna manera que tiene una parte de responsabilidad. Y a partir de ahí se pudo construir lo que son las leyes. Las leyes han conseguido estigmatizar en cierto momento, yo diría desnormalizar, vamos a decir una palabra más suave, desnormalizar el tabaco socialmente. Y esto también tiene un efecto colateral, y es que cuando tú desnormalizas un hábito, una cultura, porque finalmente era una cultura la que había, eso también acaba llegando a los jóvenes. Hay un dato que va un poco al hilo de lo que aquí se comentaba, que hay una encuesta que se hizo en el año 2017 por el Plan Nacional de Drogas, en la encuesta Estudes, que detectaron que había 184.600 nuevos jóvenes fumadores de tabaco, lo cual eran 50.000 jóvenes más que hace 2 años. Entonces, la pregunta del millón es, vale, ¿y cómo después de todo, de la ley del tabaco y de todo ese tipo de campañas, y de todo, cómo es que está habiendo un repunte? Y, curiosamente, hay algunas personas que han dicho algo que probablemente aquí hay algunos expertos mucho más serios que yo en ese tema, y uno de ellos es el cómo se ha aceptado el consumo de cannabis en España como primera fase de introducción. Antes se llegaba al cannabis después de llegar al tabaco, no, ahora se llega al tabaco a partir del cannabis. Una de las conclusiones más relevantes del informe que hicimos el primer año fue que, aparte de todos los efectos que puede tener el cannabis por sí y los efectos que ya conocemos que tiene el tabaco, había un elemento claro, y es que la principal consecuencia de consumir porros en España es la adicción a la nicotina. Es decir, el principal problema que tienen los fumadores de porros en España es que pueden más fácilmente acabar dejando el consumo de cannabis que no el consumo de nicotina, que es una de las cosas que quedan y que de alguna manera es una de las cosas que probablemente hay que reforzar como mensaje. Seguramente una exigencia para cualquier gobierno debería ser el implementar lo que en otros países ya existe, que son los planes de enfermería escolar y los planes de medicina escolar. Es decir, cada colegio público y privado debería tener un médico y una enfermera rotando y haciendo eso, algo que es muy barato, pero que probablemente de manera continuada, gota a gota, en forma de gota malaya, conseguiría eso, porque efectivamente todos los que estamos aquí hemos dado charlas en colegios y demás, y al final te das cuenta que eso influye de manera muy positiva en el sentir global, cuando es reiterado. Si lo haces una vez y te olvidas, nunca más. Si los 31 de mayo hablas del tabaco, pero 364 días más no hablas, no hay nada que hacer. Si les parece, me gustaría que me hicieran un titular para mí y para nuestra audiencia, corto, breve, y después ya no despedimos. ¿Empiezo yo? Sí. Yo voy a utilizar una frase que utilizo muchísimo con mis pacientes, que la voy a tomar prestada al Capitán Siam. Yo no sé si ustedes conocen el Capitán Siam, mis hijos sí, era una serie que hacía en televisión y tal. Y el Capitán Siam en catalán decía, els petits canvis son poderosos. En tabaquismo, los pequeños pasos, los pequeños cambios, las pequeñas modificaciones, aunque nos parezcan efímeras, son muy poderosas. Yo me voy a poner macabro, porque algunos de los datos que se han dado aquí son para que al menos reflexionemos. Y es que en el tiempo que ha durado este debate, 2 personas habrán muerto por tabaco en Cataluña. Con lo cual creo que al menos eso es para que reflexionemos sobre la importancia que tiene el hacer cosas como esta. La Administración Sanitaria tiene que seguir impulsándolo, la prevención y el control del tabaquismo, pero pensando que lo más importante es que implique a todo lo que no es la Administración Sanitaria realmente en la lucha antitabáquica. Yo creo que el papel que tiene en este momento la Administración Sanitaria pública es conseguir que economía eleve los precios, que la norma social no recule, y eso se consigue desde fuera del sistema sanitario. Esto es importante pensar de esta manera. Yo voy a ser optimista. Y no hemos hablado, ha quedado en el tintero hablar de la investigación que hacemos en tabaquismo, se hablaba de futuro, y en esas coordenadas mi titular sería, quizás excesivamente contundente, pero vamos a acabar el Día Mundial sin Tabaco muy optimistas, y sería: el tabaco no tiene futuro. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.